Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Nehemías 4:2. No desnudes tu alma en las redes, contando tus problemas en público o exponiendo tu estado de ánimo. Busca ayuda con ministros genuinos. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 4:4. Cuéntale tus triunfos solo a los que te aman. No lo publiques en general para que no te odien. Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amados hermanos? Que Dios bendiga su vida. Otra vez estamos por aquí, nos toca el privilegio de poder estar a través de este medio de bendición compartiendo, ¿verdad?, lo que el Señor tiene para nosotros. Quisiera mandar saludos a todos mis hermanos, ¿verdad?, a toda la congregación, a todo el pueblo de Dios y a todos aquellos que pues a través de este medio podemos llegar hasta sus casas, hasta sus trabajos, a donde quiera que tú nos escuches, mi amado hermano. Que el Señor bendiga tu vida. Vamos a hacer lo que siempre hacemos, ¿verdad?, en humildad y en obediencia al Señor. Yo quisiera que tú me ayudaras ahí donde tú te encuentras y que dispusieras tu corazón, ¿verdad?, y que juntos en unidad nos pongamos a levantar una palabra de oración para que sea el Señor el que nos ayude y el que nos bendiga. ¿Sale? Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, Padre, una vez más, Señor, dándote gracias por este día, Señor, porque cada día, Señor, es una nueva oportunidad que tú nos das, Señor, para que podamos conocerte, Padre, para que podamos encontrarte, Señor, para que podamos, Señor, venir a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, mi Dios, con todo mi corazón, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que tome el control, Señor, de este servicio, Señor, que tome el control, Padre, de este tiempo, que tome el control, Señor, de la atmósfera, Señor. Y que aún, Señor, que no podemos estar juntos, Señor, en el cuerpo, sí podamos estar en unidad en el Espíritu. En el nombre de Jesús yo te pido, mi Dios, con todo mi corazón, que tú disipes toda tiniebla, Señor. Y que tu luz verdadera, Señor, sea la que resplandezca en todo lugar, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús toma el control, Espíritu Santo de Dios. Que seas tú, mi Dios, el que haga la obra, Señor. Y que aún a través de este medio, Señor, se cumpla, Señor, lo que dice tu palabra, Señor. Que venga, Señor, tu palabra y penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor. Que prepares la tierra, Señor, para que sea tierra fértil. Que pueda ser sembrada esa buena semilla que es tu palabra y que pueda dar fruto, Señor, al 100%, Padre. En el nombre de Jesús. Te pido que tú me ayudes, Señor, que tú me bendigas, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, me dé ciencia, Señor, sabiduría, Padre, para poder compartir tu palabra, Señor. Que venga, Señor, la revelación de lo alto, Padre, por favor, Señor. Quita toda palabra de hombre, Señor, todo razonamiento, toda duda, Señor, pues tu palabra dice que tu palabra se recibe con mansedumbre, Señor, con humildad. Que haya humildad en nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, y que pueda dar un fruto agradable a ti, mi Dios. Yo me abandono, Señor, en tu presencia, Padre, me declaro incompetente, Señor, que nada puedo y que nada soy sin ti, Señor. Aquí está mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, Señor, todo mi ser a tu servicio. Úsalo, Señor, como a ti te plazca.
No tomes en cuenta el vaso, Señor, sino la necesidad de tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos, pues vamos a iniciar. Quisiera, pues compartirte, ¿verdad? Hemos estado compartiendo un tema un poco amplio. ¿Y por qué? Pues yo la verdad es que quería cerrar el tema la vez pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de, pues, de la luz y de las tinieblas, ¿verdad? El tema base se llama Cambiando la luz por las tinieblas y cómo para que las tinieblas sean disipadas tiene que venir la luz de Cristo. Y dice la palabra de Dios que no nos engañemos, que aquel que aborrece a su hermano, ¿verdad? O que odia a su hermano, o que tiene algo en contra de su hermano, pues dice la palabra de Dios que está en tinieblas. Entonces empezamos a ver a la luz de la Escritura algunos conflictos familiares, ¿verdad? Cómo desde la creación, ¿verdad? Desde el libro del Génesis vemos pues a una familia, ¿verdad? Con problemas y cómo grandes siervos que el Señor utilizó, ¿verdad? Y que el Señor llamó, cómo no fueron pues omisos ante situaciones adversas dentro de su propia familia. La semana pasada vimos los problemas entre David, ¿verdad? Entre Absalón, entre Amnón, Tamar, cómo este conflicto familiar trajo a la familia del rey David, ¿verdad? Un hombre que era pues encargado de una nación, ¿verdad? Cómo el Señor lo levantó por rey y pues cómo esta situación entre sus hijos, ¿verdad? Porque pues todos eran sus hijos, vino y trajo, si me regalas poquita, trajo pues toda una catástrofe, ¿verdad? Cómo se vino toda una catástrofe de pecados, de situaciones complicadas, hubo muertes, hubo intentos de homicidio, hubo violaciones y cómo la Biblia pues no nos habla mucho, ¿verdad? De Tamar, pero vemos cómo a la luz de la Escritura, cómo esta joven, ¿verdad? Fue afectada por esta situación, como una princesa que estaba destinada, ¿verdad? A ser de la realeza, a casarse con un príncipe, que ese era su destino, ¿verdad? El linaje que ella tenía era un linaje real y estaba destinada a eso, y cómo todo se vino al catre por una mala decisión, por un mal pensamiento vimos, luego después un mal consejo, ¿verdad? Que no es más que la voz del diablo, aconsejándole a este joven Amnón hacer algo que provocó su propia muerte, que provocó su destrucción. Veíamos cómo él era el primogénito y dentro del orden del linaje real, pues el primogénito era el heredero al trono, él era el que estaba destinado a ser rey, y cómo todas estas situaciones desafortunadas pues vinieron a acabar con su vida, a destrozar la vida de su hermana y a generar un conflicto con su propio hermano, lo cual llevó también a generar un odio, ¿verdad? Y un levantamiento en rebeldía de un hijo contra su propio padre, a buscar matar a su propio padre y a desquitarse con situaciones, ¿verdad? Vino la venganza y cómo viene él y pues toma a las mujeres de su padre, que de alguna manera siento yo que fue pues de algo que él traía en su corazón, ¿verdad? En contra de su padre por la actitud pasiva de su padre respecto a la violación de su hermana. Entonces vemos cómo todo eso viene pues a generar una serie de tragedias, ¿verdad? En la vida del rey David. Y dice la palabra de Dios, se nos ha enseñado que todo lo que le pasó al pueblo de Israel es para enseñanza nuestra, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Y dentro de los conflictos familiares que vemos, me quedan dos, mi amado hermano, y quisiera pues que el Señor me ayudara, ¿verdad? Para poder desentrañar, porque yo todavía cuando venía orando y yo decía, bueno, Señor, pero si este hombre te amaba, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que pues que era un hombre que reinó, que te obedeció. ¿Y por qué le vinieron estos conflictos? ¿Por qué
vino la enfermedad a su vida, ¿verdad? Y por qué vino esta palabra tan fuerte a su vida de que ordenara su casa, se no iba a morir. Otro de los conflictos que vemos, mi amado hermano, que me escuchas, y si no has escuchado la secuencia, pues el conflicto, hablamos de ciertos conflictos, me falta ya nada más y el de Jezabel y Acab, que yo creo que esos se cuecen aparte, ¿verdad? Es una situación, eso se mueve espiritualmente hasta nuestros días, porque lo vemos, ese espíritu se movió, ¿verdad? En el tiempo, en una mujer físicamente, en Jezabel, cómo viene y se mueve ese mismo espíritu en tiempos de nuestro Señor Jesús y se levanta contra el profeta, contra Juan el Bautista, ¿verdad? Y cómo se mueve a través de la hija, ¿verdad? Y de Herodías, y cómo lo vemos en el libro del Apocalipsis, cómo se sigue moviendo ese espíritu, mi amado hermano, perdón, pero está haciendo un poquito de calor, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios, que el Señor me ayude. Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? Con el tema, después de ubicarnos un poquito en el contexto. Quisiera que el Señor me ayudara, ¿verdad? Con su Espíritu Santo, porque pues dice la palabra de Dios que no nos quedemos con la letra, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica, y que sea el Espíritu Santo del Señor el que nos guíe, ¿verdad? El tema tiene por título Ordena tu casa. ¿Y por qué tiene por título ese es el tema? Porque fue lo que la palabra del Señor que vino a este siervo de Dios. Dice la palabra de Dios, mi amado hermano, tú que me escuchas. Dice en el libro de Segunda de Reyes 20, capítulo 1. Dice, y en aquellos días cayó enfermo de muerte. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Esto lo vemos en el capítulo 20. Pero esto para entrar en contexto, ¿verdad? Con el tema y de qué es lo que vamos a hablar. Pero ahorita vamos a analizar un poquito la vida del rey Ezequías y cómo era un hombre que buscaba de Dios, ¿verdad? Que tomó el reinado y hizo lo que le agradaba al Señor, y el Señor le dio grandes victorias, y se levantaron en contra de él enemigos poderosos, adversarios poderosos que vinieron y sitiaron, ¿verdad? El reino. Y cómo el Señor lo defendió. Aquí yo veo a la luz de la Escritura una de las obras que a mí siempre me ha impactado, como un ángel del Señor, ¿verdad? En una noche acabó con un ejército entero de 185,000 hombres, y cómo era un hombre que tenía grandes victorias en el Señor, y que vemos a la luz de la Escritura que es un hombre que amaba a Dios, que confiaba en Dios y que le venían situaciones complicadas y clamaba al Señor. Pero hay algo que le faltó y que el Señor me lo mostró ahorita en la adoración, y yo quisiera mostrártelo, ¿verdad? Y cómo es algo que puede, pues, no solamente afectar nuestra familia, sino a nuestras generaciones y ir de generación en generación, porque así pasó en la vida del rey Ezequías. Dice, y en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y lo hemos compartido muchas veces. Mira, mi amado hermano, si el Señor habla de orden, es porque había desorden. No viene el profeta de Dios a hablar algo, Dios no habla. Dice la Biblia que Dios se adelanta, ¿verdad?, a las cosas, y Él conoce las palabras que van a salir de nuestra boca aún antes de que salgan. Y si el Señor le habla de esto al rey Ezequías, es porque había desorden, mi amado hermano. Entonces, ¿por qué vienen las situaciones complicadas a la vida de las personas? ¿Por qué se levantan las tempestades en una familia? ¿Por qué se vienen los problemas? ¿Por qué se vienen las situaciones complicadas? ¿Por qué? Porque no hay un orden en una casa. Y vuelvo a la carga, pero este era un hombre que amaba a Dios. Y este era un hombre que hizo cosas que agradaron el corazón de Dios. Pero viene un tiempo en el cual el Señor le dice, ordena tu casa, porque si no, porque vas a morir. Dice otra versión, dice, por aquellos días enfermó de muerte Ezequías, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así habla Yahvé, ordena los asuntos de tu casa, porque vas a morir y no vivirás más.
Vemos otra versión, dice, en esos días, la versión lenguaje sencillo, dice, en esos días el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. Y el profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo, Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Dice otra versión, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a él y le dijo, así ha dicho Jehová, pon en orden tu casa, porque vas a morir y no vivirás. Entonces, si el Señor manda al profeta, ¿verdad? Es a decirle, pasa esta situación, hay un desorden en tu casa, ordena tu casa, porque vas a morir. Y dice la palabra del Señor que salió el profeta, ¿verdad? Después de dar este mensaje al rey Ezequías. Y qué profeta, ¿verdad? Le mandó el Señor a Ezequías. ¿Qué profeta? Yo creo que de los profetas, ¿verdad? Es uno de los que vemos cómo el Señor le reveló cosas impresionantes al profeta Isaías. Entonces dice que todavía iba saliendo el profeta Isaías, dice que avanzamos, dice, y entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y eche lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, vino a él la palabra del Señor diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí te sanaré. Y al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré 15 años a tu vida, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. ¿Por qué? Porque Isaías estuvo pasando, ¿verdad? Vivió el asedio de los asirios, de un hombre, ¿verdad? Malvado que se llamaba Sennacherib y que lanzaba juicios en contra, iba y se atrevió a lanzar juicios no solamente contra el pueblo de Israel, sino contra el Dios de los ejércitos, ¿verdad? Y le decía, no engañes a tu pueblo, Ezequías, porque si tú les dices que Dios los va a salvar, pero ¿acaso los dioses de los demás pueblos que he conquistado y daba los nombres, acaso sus dioses los pudieron salvar? Entonces a ustedes su Dios no los va a poder salvar. Y vemos cómo ese hombre, ¿verdad? En un acto de soberbia, pues se enjuicia él solo, ¿verdad? En hablar en contra del Dios de la gloria, y cómo el Señor los confunde y hace que huyan y lo asesinan sus hijos, dice la palabra de Dios, y cómo su ejército fue devastado, no por Ezequías, no por el ejército del pueblo de Israel, sino por un ángel del Señor. Entonces, quisiera ir cosa por cosa, que pudiéramos degustar, ¿verdad?, esta palabra, que el Señor me ayude. La palabra orden, esta palabra orden que le dice el Señor, ¿verdad?, al rey Ezequías, es la palabra tzabá. Está en el diccionario Strong, es una palabra hebrea, la palabra 6680, y significa constituir, encomendar, gobernar, imponer, mandar, ordenar, prohibir, recomendar, prescribir. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Ezequías? Ordena tu casa. O sea, ordena tu familia, pon en orden los asuntos de tu familia. ¿Por qué? Porque el Señor veía lo que se venía a venir. O sea, Dios ya sabía que si Ezequías no ordenaba su casa, no ordenaba su familia, se iban a venir tiempos complicados. Y aunque él era un hombre que buscaba de Dios y que obedecía a Dios, y que le vinieron situaciones adversas y clamó al Señor, y el Señor lo rescató a él y rescató al pueblo y lo sana, ¿verdad? Y le alarga sus días de vida. Y vemos una señal aquí también impresionante, como la señal que pide pues no es nada, ¿verdad?, fácil. Cómo hace que la sombra regrese 15 grados. Es algo, yo creo que son de los milagros y de las cosas más impresionantes, como cuando
detuvieron al sol, ¿verdad? Que no avanzara el día para que viniera, ¿verdad? La victoria del pueblo de Israel. Esta es una de las cosas que vemos a la luz de la Escritura, que científicamente, pues es algo que solamente Dios, ¿verdad?, puede detener. Es algo que es impresionante, mi amado hermano. Si tú te pones a investigar para que físicamente, ¿verdad?, para que esto suceda, tiene que pasar algo, pues impresionante, ¿verdad? Para detener la rotación de la tierra y hacerla regresar, ¿verdad? Es algo que solamente el Dios de la gloria, en el cual nosotros hemos confiado, lo puede hacer. Entonces, le dice el Señor a Ezequías: ordena tu familia, ordena tu casa. Dice otro significado, dice, es arreglar, ¿verdad? Poner en orden, acomodar, componer, poner precio, preparar, valorar, fijar. O sea, había un desorden. Y mire, Ezequías, dice la palabra de Dios, era un hombre. El significado de su nombre, de Ezequías, significa fortalecido de Yah, o fortalecido del Señor. O sea, era un hombre que tenía intimidad con Dios. Era un hombre que no confiaba en sí mismo, sino que confiaba en el Señor, y que el Señor era el que lo fortalecía. El Señor fue aquí. Este hombre no tuvo que ir a la guerra como el rey David. Este hombre, el Señor luchó por él sus batallas y derrotó a sus adversarios. A este hombre el Señor lo sanó de muerte. ¿Y cuál era el problema? Dice aquí, si nos regresamos un poquito, ¿verdad?, al capítulo 18. Dice que en Segunda de Reyes 18:2 dice que él tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Y dice, y él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera, o sea, los ídolos que se movían en ese tiempo. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Nefustán. O sea, idolatraban algo que ellos no se daban cuenta que el Dios de la gloria era el que hacía los milagros. Idolatraban esa serpiente que fue la que levantó Moisés, ¿verdad?, en el desierto, para que cuando los mordieran, usted sabe la historia, ¿verdad? Confió en el Señor Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá. Fíjese cómo lo pone, cómo lo menciona la Escritura. Después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él. O sea, era un hombre que amaba a Dios, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Ahora, aquí está hablando de él. Pero Ezequías era un hombre casado, y Ezequías tenía hijos. ¿Y qué pasaba con su familia? ¿Qué pasaba con sus hijos, mi amado hermano? ¿De qué me sirve a mí como cabeza de familia buscar al Señor? Bueno, pues me sirve de mucho, ¿verdad? ¿Y mi esposa y mis hijos? ¿O no dice la palabra del Señor: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa? Es una promesa que Dios ha dado, pero como cabeza de familia, el Señor me dio un mandato que ahorita vamos a ver. Y Ezequías cometió un error, porque no pasó la estafeta. Porque lo que él hacía, lo que él hizo delante de Dios, no se lo ministró a su familia. No se lo ministró a su familia. Y por eso vino el desorden, por eso había desorden. Ahora no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y mire qué hombre, si regresamos, mire qué hombre, cómo lo menciona la Escritura.
Dice, confió en el Señor Dios de Israel. Y después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Era un hombre temeroso de Dios que guardaba la enseñanza. Pero entonces vemos, ¿verdad? Aquí le decía lo que le compartía. No quisiera entrar tanto en eso, mi amado hermano, porque quiero ir al problema, ¿verdad? A la situación complicada. Porque usted sabe que, le digo, se levantaron adversarios, dice lo que le decían, ¿verdad? Los reyes de Asiria. Dice, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat, de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sepharbim, de Hena, de Iva? ¿Cuándo han librado ellos a Samaria de mi mano? Decía este hombre perverso, malvado. ¿Quiénes de entre todos los dioses de estas tierras han librado su tierra de mi mano para que el Señor libre a Jerusalén de mi mano? Pero él no sabía que en Jerusalén estaba el Dios de la gloria, no ídolos. Y el Señor lo escuchó. ¿Va? Incluso le mandó una carta a Ezequías para atemorizarlo, y Ezequías va delante del Señor y le presenta el documento y le dice, mira, Señor, aquí está lo que este hombre ha dicho. Y el Señor le dice, no te preocupes, no te preocupes, yo voy a hacer que haya un rumor y los voy a hacer que se regresen a su tierra para que no te hagan daño. Y el Señor cumple su palabra. Y luego después vemos cómo el Señor los libra. Mire, la verdad, dice aquí lo que el Señor le contesta a Ezequías en Segunda de Reyes 19:6, dice, cuando llegaron los siervos del rey, porque va el Señor, Ezequías era un hombre que consultaba al profeta de Dios, pedía consejo de parte de Dios. Y van con el profeta Isaías y les dice, en Segunda de Reyes 19:6, dice, así diréis a vuestro Señor, así dice el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las que los criados del rey de Asiria me han blasfemado. He aquí pondré en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada. Y el Señor cumplió esta palabra. Porque este rey, dice la palabra de Dios, que mientras adoraba a su dios Nisroch, sus propios hijos se levantaron y lo mataron. Y su ejército, que era tan poderoso, dice la palabra de Dios. Quisiera avanzarle, mi amado hermano, pero es que mira, todo lo que dice la Escritura es impresionante. Dice la palabra de Dios, dice en el Segunda de Reyes 19:15, dice, y oró Ezequías delante del Señor. Y dijo, oh Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira, escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para injurar al Dios vivo. Y dice la palabra del Señor en el libro, igual continuamos, Segunda de Reyes 19:32, dice, por tanto así dice el Señor acerca del rey de Asiria, él no entrará en esta ciudad, ni lanzará allí flecha alguna, tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino, por él se volverá, y no entrará en esta ciudad, declara el Señor, porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cadáveres. Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Y sucedió que mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y su hijo Esar-Hadón reinó en su lugar. La palabra que el Señor le dio a Ezequías, que lo haría volver a su tierra y que acabaría con él, se cumplió.
Y ese ejército que se había levantado en contra de Ezequías fue destruido por un ángel del Señor. Este rey tuvo el privilegio que ni siquiera tuvo que ir a la batalla, porque el Señor derrotó a sus adversarios. El Señor derrotó a sus enemigos. Y ahorita tengo un testimonio para gloria de Dios. Que el Señor, cuando confiamos en Él, Él confunde a nuestros enemigos y hace que salgan huyendo. Pero este hombre que tuvo estas grandes victorias, este hombre que amaba al Señor, que dice la palabra de Dios, este hombre que clamó al Señor y que el Señor lo sanó, ¿por qué el Señor le dijo que ordenara su casa? Dice la palabra de Dios que Él partió, ¿verdad?, de esta tierra, dice, y fue sepultado entre los reyes, pero dice que vino su hijo. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Este es hijo de Ezequías. Dice, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Jepsibá. Dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho, que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Porque el Señor le dijo a Ezequías que ordenara su casa, que ordenara su familia, porque era necesario que él pasara la estafeta a su hijo, porque era necesario que instruyera a su hijo, porque él guardó los mandamientos, porque él fue un hombre temeroso de Dios, porque él fue un hombre que vio el poder de Dios, pero no tuvo la capacidad de ministrar a sus hijos, a su descendencia, la palabra del Señor. Y este también es un mandato de parte de Dios, porque dice la palabra de Dios, mi amado hermano, dice en el libro del Deuteronomio 6, dice, grábate en la mente todas las cosas que te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales. Y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Porque nosotros como cabeza de familia, como padres, como madres, somos responsables. De nada nos sirve que nosotros ministremos en el altar, de nada te sirve que tengas un cargo en la iglesia, de nada te sirve que seas un levita, de nada te sirve que seas que seas pastor, si no tienes cuidado de pasar la estafeta y de enseñarle a tu descendencia lo que el Señor te ha enseñado a ti. Es tu responsabilidad. Para que haya orden en tu casa, es tu responsabilidad. Porque aquí fue donde falló Ezequías. Y porque no le importó esta situación. Porque vemos cómo el desorden continuó no solamente con su hijo, sino también con su nieto. Dice la palabra de Dios, dice, y fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos del Señor. O sea, fue un rey malvado y era hijo de un hombre que amaba a Dios. Era un hijo que fue contado entre los reyes. Vemos cómo el Señor lo exalta y dice que no hubo uno como él ni antes ni después. Pero no fue capaz de pasar la estafeta, mi amado hermano. Hermano, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve ser levitas? ¿De qué nos sirve ir a la iglesia? ¿De qué nos sirve tener un cargo si nuestra casa es un desorden? Si nuestros hijos son un desorden.
Dice, y luego continúa su descendencia, dice, asimismo edificó altares en la casa del Señor, de la cual Jehová había dicho, Segunda de Reyes 21:4. Y edificó altares para todo el ejército del cielo, dice, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar a los tiempos, y fue agorero, e instruyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos del Señor, para provocarlo a ira. Vea todo lo que hizo este hombre. El hijo y el nieto. El hijo y el nieto de ese hombre que amaba a Dios, de ese hombre que fue un rey, ¿verdad? Temeroso del Señor, que el Señor lo libró de mira, hermano, ya creo yo que al día de hoy yo no he padecido una enfermedad de muerte. Pero yo sé que hay hombres de Dios o hay personas que han padecido una enfermedad de muerte y el Señor los ha librado porque son hombres temerosos de Dios y porque aman a Dios. Pero es importante que entendamos que como siervos del Señor, como hombres de Dios, como cabezas de familia, tenemos este mandato también. Es un mandato que Dios nos da. Que ordenemos nuestra casa. Ordena tu casa, mi amado hermano. Ordena tu casa. No puede ser que tu casa sea un desorden, porque el desorden trae muerte. Y este es un mandato que el Señor nos da. Isaías cuidó de cumplir la ley. Cuidó el ser un hombre temeroso de Dios, pero se olvidó de su descendencia. Se olvidó de ministrar a sus hijos lo que él hacía, lo que él conocía. Y sus hijos y su descendencia fueron un desorden. Y el Señor guardó al pueblo, pero después vino la destrucción. Y lo que él temía no le sobrevino a él, pero sí a su descendencia. Porque luego vino Babilonia y arrasó. Y sus hijos, su descendencia, dice que fue llevada cautiva a Babilonia, y a él no le importó. Ahorita vamos a ver por qué. Amón, después de Manasés vino Amón, y igual. Dice Segunda de Reyes 21, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino del Señor. Y abandonó al Señor, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino del Señor. Dice, y conspiraron contra él los siervos de Amón, y lo mataron al rey en su casa. O sea, hubo consecuencias, hubo el desorden que trae como consecuencia la muerte. Y aquí está, mira, dice la palabra de Dios, dice, y en aquel tiempo, o sea, en el tiempo que Ezequías estuvo enfermo, aquí se confirma el por qué el Señor le habló de esto a Ezequías. En aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus caminos. O sea, se abrió con ellos, ¿va? Y vino el siervo, el profeta que el Señor mandaba, a través del cual le hablaba a Ezequías. Y le dijo, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase.
Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye la palabra del Señor. Segunda de Reyes 20 estoy, aquí voy en el 16, dice, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo el Señor. Y de tus hijos que saldrán de ti, o sea, de tu descendencia, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y entonces Ezequías dijo a Isaías, aquí está el punto. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. O sea, yo ya la libré, mis hijos que hagan como puedan, lo que quieran. Esto está diciendo aquí. Este rey, vuelvo a lo mismo, mire, es un hombre que buscaba de Dios. Es un hombre que amaba a Dios. Es un hombre que hizo lo recto delante del Señor. Pero ¿por qué su hijo fue tan perverso, tan malvado? ¿Por qué su nieto fue tan perverso, tan malvado? Porque se olvidó de este mandato. Porque no supo pasar la estafeta, porque no supo ministrar lo que el Señor había ministrado en él a su descendencia. El hijo empezó a reinar joven. ¿De qué nos habla esto? De que ni con su esposa compartía y ministraba lo que él era. Porque si él hubiera sembrado en su esposa lo que Dios había sembrado en él, ella se había encargado de ministrar también a su partida a sus hijos, pero tampoco con su esposa lo hacía. Por eso viene el Señor y le dice, ordena tu casa, ordena tu familia, porque vas a morir. Hermano, mira, el desorden trae muerte, mi amado hermano. Mira, que el Señor te bendiga hasta donde tú estás. Mira, yo te bendigo con todo mi corazón y que el Señor nos ayude a cumplir con este mandato. ¿Por qué te digo que es un mandato? Porque si regresamos al Deuteronomio 6, dice el Señor, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Ezequías se quedó aquí. Porque vemos que era un hombre que amaba, que escuchaba al Señor y que lo amaba con todas sus fuerzas. Pero no cumplió el mandato completo. No cumplió con lo demás porque dice, y grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Y enséñaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y lleva estos mandamientos atados en tu mano, en tus obras. Haz lo que dice la palabra, dice, y en tu frente, como señales, en tu forma de pensar. Y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. No te quedes con lo que se te enseña nada más para ti, no seas egoísta. La palabra, el ejemplo, el testimonio lo tienes que llevar a tu casa. Aquí está. Dice, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. ¿Por qué les dice el Señor que lo lleven a su casa? Porque lo que el Señor te da lo tienes que ministrar a tu familia. Porque ¿de qué sirve que estés en el templo si tu casa es un desorden? Mira, mi amado hermano, no nos engañemos. Por los frutos, dice la palabra. Y cuando en la casa, cuando en la familia es un desorden, es algo que no se puede ocultar. Y el Señor lo sabe. Por eso el Señor envió al profeta. En ese tiempo Dios hablaba a través de los profetas. Y Ezequías era un hombre que amaba a Dios. Pero le faltó pasar la estafeta.
¿De qué nos sirve que amemos a Dios, que guardemos los mandamientos? Digo yo, los que estamos casados, ¿verdad? Los que somos cabeza de familia. ¿De qué nos sirve si no pasamos la estafeta? Si la casa es un desorden. Y esta palabra, esta cita me la dio ahorita el Señor, mi amado hermano. Porque yo todavía venía de, Señor, pero mira si era un hombre, mira las cosas que hizo, porque todavía volví a releer otra vez a Ezequías y las cosas que el Señor hacía con él, cómo lo ponía de ejemplo, ¿verdad? Aún en ese tiempo ya ve que estaba el reino de Judá y el reino de Israel, que estaban divididos, y cómo el Señor lo ponía de ejemplo, y Ezequías siempre, que no hay profeta. Consultemos al Señor, ¿verdad? Cómo era un hombre que consultaba al Señor antes de hacer cualquier cosa. Cómo era un hombre que vio el poder de Dios, ¿verdad? Cuando se vinieron los adversarios, porque en ese tiempo vemos aquí, si lees a Ezequías, cómo sitiaron la ciudad y les decían, miren, nos vamos a sitiar hasta que se coman su propio excremento y que beban sus propios orines. Eso decían estos hombres malvados. Y cómo el Señor presentaba estas cosas delante del Señor, y el Señor lo rescató. Lo libró de ejércitos numerosos. Imagínese un ángel, el privilegio de este hombre para que ni siquiera tuviera que haber ido a la batalla. Porque un ángel del Señor en una noche acabó con 185,000 hombres. A mí son de las cosas que yo veo a la luz de la Escritura que me dejan impactado, hermano. Un solo ángel destructor del Señor acabó en una noche. Los adversarios que viste, mañana no los verás. Y el Señor lo hizo con Ezequías. Pero este siervo que amaba al Señor, que buscaba de Dios, que cumplía con la ley, que hizo obras, ¿verdad?, delante de Dios, porque fue y derribó los altares y acabó con la idolatría en el pueblo, no fue capaz de cumplir con el mandato completo y de trasladarle a su familia lo que Dios le había dado a él. Ya se me fue el tiempo. Mira, mi amado hermano, hubo consecuencias. Hubo consecuencias y qué triste es que pues que lo veamos, ¿verdad? Que el desorden, las consecuencias del desorden, las vamos a ver con nuestros propios ojos. Pero luego vino, ¿verdad?, un renuevo en la familia de Ezequías. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 22, dice, luego vino el bisnieto, o sea, es hijo, nieto, el bisnieto, en la tercera generación. Dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedidá, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y Josías, ¿qué significa Josías? Fundado de Yah. Fíjese lo que significa. Uno era... ¿Qué significaba Ezequías? Ezequías significa fortalecido en Yah, fortalecido en el Señor. Ezequías. Viene su bisnieto, viene el renuevo, el reinicio. El 8 significa reinicio. Él tenía 8 años cuando empezó a reinar. Y luego viene otra vez el orden. 8, reinicio. Josías significa fundado de Yah. ¿Fundado en quién? En el Señor. ¿Por qué? ¿Qué es necesario para que haya orden en nuestra casa, mi amado hermano? Que volvamos otra vez al fundamento. Dice Isaías 28:16, por tanto así dice el Señor, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular,
preciosa, fundamental, bien colocada, el que crea en ella no será perturbado. Pues nadie puede poner otro fundamento, dice 1 Corintios 3:11, que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quieres que venga el orden a tu casa? ¿Quieres que haya un reinicio en tu familia? ¿Quieres que haya un reinicio, mi amado hermano? Mira, este año es un año de reconciliación. Vuelve otra vez al fundamento. Vuelve a fundamentar tu vida en Cristo Jesús para que venga el orden a tu casa, a tu familia. Y para que no venga, mi amado hermano, aquello que vino a la vida de Ezequías. Sí, porque no es cualquier cosa. Mira lo que le sobrevino a este hombre que amaba a Dios. Se nos enseña que si con anestesia o sin anestesia, como tú quieras, mi hermano, como tú quieras, volver al fundamento otra vez. Ya me están echando la mirada matona, que me quedan 10 minutitos. Sí alcanzo, mi amado hermano. Sí alcanzo. Vuelve otra vez a edificar tu familia. Mira, el Señor te da una oportunidad. Este es un año de reconciliación. Aprovecha la oportunidad que el Señor tu Dios te está dando. Ordena tu casa, ordena tu vida. Vuelve otra vez al fundamento. Vuelve otra vez a edificar tu vida, tu familia en Cristo Jesús. Porque si no, puede venir algo a tu vida que entonces vas a estar como Ezequías, clamando y llorando para que no te sobrevenga. Y mira, el Señor es bueno y es misericordioso, porque tuvo misericordia de él. Dice Efesios 2:20, dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Volvamos otra vez, mi amado hermano. Mira, ordenemos nuestra casa, ordena tu vida, vuelve otra vez al fundamento que es Cristo Jesús. En el orden hay bendición, en el desorden hay muerte, hay enfermedad, hay luchas, hay problemas, hay situaciones complicadas. Mira, yo te bendigo en el nombre de Jesús hasta donde tú estás. Yo te bendigo y que el Señor nos bendiga a todos, ¿verdad? Pero si el Señor está hablando de ordenar, es porque hay desorden. Y de nada te sirve tener un cargo, de nada te sirve ser un levita, de nada te sirve si no cumplimos el mandato que el Señor nos da. Dice Mateo 7:24, dice, y por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías, dice, y las pone en práctica, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Aquí está, mi amado hermano. Mira, yo no quisiera, porque mira, los primeros que nos ministra el Señor es a nosotros mismos.
Yo tengo hijas, yo tengo esposa. Que el Señor me ayude a que vayamos juntos. Mi casa y yo serviremos al Señor. Así decía el siervo. Ustedes hagan lo que quieran, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y volvemos otra vez al inicio. Dice en el libro del Génesis, dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Sin Dios hay oscuridad, hay tinieblas, hay vacío. Pero entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, porque la luz es Cristo. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y ya me echaron el llamado final. Sin orden, vacío y en tinieblas. Sin orden, vacíos y en tinieblas. Que venga la luz, mi amado hermano. Mira, el tema original, inicial, se llama Cambiando la luz por las tinieblas. Un hogar sin orden, vacío y en tinieblas es porque no ha resplandecido la luz de Cristo. Y a lo mejor un tiempo resplandeció, pero empezamos a decirle a lo bueno malo, a justificar la maldad de nuestra vida. Y vinieron las tinieblas de nueva cuenta. Y vino el desorden a nuestra vida, y vino el desorden a tu casa. Pero el Señor quiere, así como hubo un reinicio en el linaje de este rey. Y es curioso, te digo, que a los 8 años es prácticamente un niño. Pero este niño hizo lo recto delante del Señor, porque fundamentó su reinado en el Señor, porque volvió a los inicios, porque volvió a las sendas antiguas en las cuales su bisabuelo caminó. Y dice el libro de Juan 8:12, dice, y Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque el Señor nos quiere componer. Mira, mi amado hermano, Él quiere componer nuestra casa, Él quiere componer nuestra vida. Dice Isaías 45:18, porque así dijo el Señor, que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra, Él te formó. Él te hizo, dice, la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dice otra versión, dice, así dice Yahvé, creador de los cielos, el que es Dios, formador de la tierra, su hacedor, el que la fundó. No la creó para el caos. El Señor no te creó para que vivas en un caos, mi hermano. No permitió que se formara esa familia para que viviera en el caos. Para ser habitada la formó. Pero es necesario que dejemos que el Señor nos componga. Y si así lo hacemos, denme 2 minutitos para ministrar. Dice Deuteronomio 28:5, dice, Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará, nunca les faltará alimento y siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Dice el Éxodo 14:24, pero en la madrugada Dios miró al ejército egipcio desde la columna de nube y fuego, y fue tal el desorden que Dios provocó entre ellos que se llenaron de pánico. ¿Por qué? Porque el Señor confunde a nuestros adversarios. Dice Isaías 24,
4 y quiero terminar, mi amado hermano. Mira, me falta una cita nada más. Bueno, voy a cerrar aquí ya nada más. Primera de Corintios 14:33. Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es costumbre en nuestras iglesias. A Dios no le agrada el desorden y el alboroto. Ordena tu casa, le dijeron al rey Ezequías. Y yo te digo hoy, mi amado hermano, lo que el Señor me dijo que te dijera. Ordena tu casa. Vuelve otra vez al fundamento. Ordena tu vida. Vuelve otra vez al fundamento. El Señor permite y quiere que venga en tu vida un reinicio, que haya un reinicio. No es tarde, porque si no, mira, el enemigo está ahí al acecho. Y el Señor nos guarde de que nos vengan esas cosas que les vinieron, porque después la destrucción que vino al pueblo de Israel por no haber ordenado sus vidas fue terrible. Vinieron, los invadieron, los despedazaron. Dice la Biblia que a los hijos los azotaban de los muros, a las doncellas las violaron, a los hijos fueron llevados como esclavos. ¿Por qué? Porque no volvieron al fundamento. Porque no te engañes, mi amado hermano. En el desorden, en el orden de Dios hay luz. En el desorden hay tinieblas. Vuelve otra vez al fundamento y vivamos la palabra completamente. De nada nos sirve el título, el ministerio, eso no nos va a salvar, mi amado hermano. El Señor viene porque este año habrá sido decretado un año de reconciliación. Porque hay conflictos, porque hay problemas. Y porque el Señor iba a enviar al espíritu de Elías antes de su venida. Porque Él ya sabía las cosas que se iban a estar viviendo en este tiempo. Y si este espíritu se está moviendo en este tiempo, es porque la venida del Señor está cerca. Oye, oh Israel, ya para terminar, el Señor tu Dios, si me ayudas, Paquito, con el teclado nomás para ministrar ya la palabra. Mira, mi amado hermano, que el Señor nos bendiga en este día y que así como hubo un reinicio en la vida, en el linaje de este rey, que así el Señor permita que haya un reinicio, porque este niño empezó a reinar a los 8 años, mi amado hermano. Y el número 8 significa reinicio. Y el nombre de este rey, Josías, ahí está en el diccionario, investígalo, mi amado hermano, métete a la palabra. El nombre de este niño, de este rey, significa fundamentado en el Señor. Para que haya un reinicio, tenemos que volver al fundamento. Y el fundamento es Cristo. Si tu vida actualmente es un desorden, si la familia, si el matrimonio, si la casa es un desorden, que el Señor permita hoy en este día que haya un reinicio. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Yo te bendigo y te alabo, Señor, porque tú tienes misericordia de nosotros, Padre. Porque dice tu palabra que tú eres un Dios misericordioso, que no te agradas de la muerte del impío y del pecador, sino que quieres que todos vengamos al arrepentimiento. Y porque este año, Señor, que tú has enviado una administración especial de reconciliación, tú quieres, Padre, que haya un reinicio, Señor. Que si vino el desorden a nuestra casa, que si vino el desorden a nuestra vida, que si vino el desorden a nuestra familia, tú nos das una nueva oportunidad, porque tú eres un Dios de oportunidades. Porque tú nos hiciste, Señor, pero nos quieres componer.
porque no quieres que estemos desordenados y vacíos ni en tinieblas, sino que la luz verdadera, que es Cristo Jesús, sea la que venga y more en nosotros, para que sea la verdadera luz la que resplandezca en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a ser esos padres que podamos pasar la estafeta, Señor, que podamos ministrar, ser ministrados primeramente nosotros, pero que también podamos ministrar a nuestro linaje, Señor, a nuestra familia, a nuestra esposa, Señor. Porque dice tu palabra: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho, dice el Señor, y enséñalas continuamente a tus hijos, y háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Y dijo un hombre, Señor, inspirado por ti: ustedes hagan lo que quieran, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Que tu casa, Señor, que tu casa, mi hermano, y que tú y tu familia sirvan al Señor. Que venga el orden a nuestras familias. Mira, Padre, yo clamo hoy en este día, Señor, y que toda tiniebla sea disipada, mi Dios, y que tu luz verdadera venga, Señor, y more en nuestra casa. Padre, te invitamos de nueva cuenta, Señor. Si nos habíamos alejado, Padre, si llevamos una vida de desorden, si nos hemos apartado, que venga, Señor, ese Josías a nuestra vida, y que volvamos de nueva cuenta a fundamentar nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa en ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, mi Dios, con todo mi corazón. Yo te bendigo y te alabo, Señor, y te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Porque grandes y maravillosas son tus obras, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Mi amado hermano, quisiera robarte 2 minutitos para darle la gloria a Dios. Perdóname, yo sé que me pasé poquito en el tiempo, pero mira, nosotros tenemos que darle la gloria al Señor por las cosas que hace. Porque así como se levantaron en contra de este hombre, yo tuve una lucha muy fuerte en estos días. Y yo no sabía qué hacer. Y vino el temor a mi vida. Y vino el miedo. Me enfermé, hermano. Me dolían mis huesos. Me dolía mi cuerpo. No podía dormir por temor. Porque yo no sabía qué hacer. Pero clamé al Señor y les pedí a mis hermanos que clamaran conmigo. Y así como el Señor echó en fuga a este ejército, a este enemigo poderoso, el Señor así hizo la obra en mi vida. Y de gente que aún no te conoce, pero que yo sé que te va a conocer. Porque el Señor no permitió que viniera la derrota. Él confundió a nuestros adversarios. Y querían quitarle todas sus cosas a un cliente, a una persona que el Señor puso en mi camino. Se levantaron en contra de él y lo querían destruir. Y yo no sabía qué hacer. Y tuve temor y me sentí derrotado, triste, agobiado, angustiado. Pero clamé al Señor y Él nos escuchó desde su monte santo. Y confundió a nuestros adversarios y se destruyeron entre ellos mismos. Y lo que querían hacer, no lo pudieron hacer, porque el Dios de la gloria cumple su palabra. Y yo te doy gracias, Señor, con todo mi corazón, por la obra que tú has hecho, porque tú no permites que tus hijos
sean avergonzados. Y porque tú escuchas la oración de tu pueblo, y porque cuando tu pueblo se une en oración, tú haces cosas maravillosas. Yo te doy gracias, Padre. Gracias, mi amado hermano, por este tiempo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Clama a mí y yo te responderé. Así dice su palabra. Clamemos al Señor. No importa cuál sea la situación adversa que estés pasando en este momento. No importa quiénes sean tus adversarios. Si tú vuelves al fundamento, en el orden hay bendición y el Señor va a derrotar a tus adversarios. En el nombre de Jesús, gracias, mi amado hermano. Gracias por este tiempo, Señor. Y gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Bendito y alabado seas, mi Dios. A ti sea la gloria por siempre, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios, que Dios los bendiga. Ahora sí, nos despedimos, mi amado hermano. Hasta luego. Ministerio Ebenecer presentó